¿Qué tal, amigos de Valora Radio? Sean ustedes bienvenidos a este programa Soldados de Dios. Soy su servidor Jaime Velázquez y les agradezco infinitamente que me estén brindando su compañía a lo largo de este programa. De verdad, muchísimas gracias. Estoy muy agradecido con todos y cada uno de ustedes. También estoy muy agradecido por todos sus mensajes, sus comentarios de los programas anteriores, con sus intervenciones durante la transmisión de estos programas, y también a todos aquellos que me escriben a través del correo electrónico. De verdad, muchísimas gracias por todos sus comentarios, sus peticiones, sus oraciones, todo. Muchísimas gracias, ya saben que estamos ahí para servirles. Les recuerdo que estamos transmitiendo a través de la señal de www.valoraradio.org y que estamos transmitiendo también la señal de Facebook Live en la página de Facebook de Valora Radio. Gracias de verdad por hacerme el gran favor de su compañía. Para el día de hoy quise preparar un programa muy especial, un programa histórico, sobre algunos de los temas que pocas veces nos preguntamos y que vale la pena saberlo. El tema de hoy es cómo murieron los apóstoles. Así es, cómo murieron los apóstoles. Estamos hablando de estas personas que permanecieron al lado de Jesucristo después de su muerte, que estuvieron ahí el día de Pentecostés y que surgió, con su liderazgo, la primera iglesia cristiana, es decir, la iglesia primitiva, de la mano de estos hombres santos por la iglesia católica, obviamente, que los reconocemos sus virtudes heroicas en todas sus acciones, su proclamación del evangelio, los grandes milagros, las grandes expulsiones de demonios que ellos realizaron a lo largo de sus ministerios, sobre todo esa fe firme que los llevó a salir adelante, inclusive en tiempos de inmensa adversidad. Es bonito recordarlos, es bueno recordarlos, y sobre todo recordar que tenemos grandes héroes a lo largo de la historia, que nosotros como iglesia debemos de recordarlos siempre. Debemos de tenerlos presentes porque nos permite de alguna manera darnos cuenta que esta iglesia es una iglesia de héroes, que está formada por personas que no solo han dado su vida, su sangre, sus esfuerzos por la proclamación del evangelio, sino que han dado todo lo que ellos eran en sí mismos para lograr lo que hoy conocemos como iglesia católica, y que tenemos que darles muchas gracias a estos hombres por sus esfuerzos heroicos que realizaron durante su vida. Pero antes de entrar al tema, recordarles que estamos recabando sus donativos a través de las estrellitas de Facebook. Antes que nada, gracias a todos ustedes que ya han colaborado con esto, con estos pequeños donativos a través de las estrellitas que surgen en las transmisiones en vivo de Facebook de Valora Radio. Gracias a ustedes por darnos esa ayuda que tanto necesitamos para salir adelante como estación, como un grupo organizado donde podemos realizar estas transmisiones. Recuerden que tenemos que invertir en equipo, en personal, en mantener vivas las señales. Y entonces esto necesita de una gran cantidad de recursos y con su ayuda podemos lograrlo. Gracias, de verdad, muchísimas gracias por concedernos esta ayuda económica a través de las estrellitas de Facebook que aparecen en los programas en vivo. Gracias, de verdad, muchísimas gracias a todos por su caridad. Créanme que todo el equipo de Valora Radio los tiene a ustedes en sus oraciones día con día, agradeciéndoles ante Dios por su generosidad. Gracias, de verdad, muchísimas gracias. Pues bien, para entrar al tema, recordar cómo murieron los apóstoles. Son 13 apóstoles, cosa extraña, ¿no? Son 13, no son 12. Incluso se podría pensar en 14 personajes si contamos a Judas el Iscariote, el traidor, que obviamente él no lo vamos a platicar. Pero recordemos que antes de nuestro Señor Jesucristo había, invitado a 12 de sus discípulos a permanecer en este círculo íntimo del Señor. De estos 12, uno lo traicionó, Judas Iscariote, y entonces quedaron 11. Y como relata el libro de los Hechos, en voz de Pedro, tenían que seleccionar a un 12º apóstol, es decir, integrar nuevamente el número de los 12. Se dan ahí las suertes, como dice el mismo libro de los Hechos, y estaba una decisión entre Matías y Bernabé, y queda electo Matías. Matías entonces viene a formar parte de los 12, así dice textualmente el libro de los Hechos, y a partir de ese momento fue considerado entre los 12. Y estos 12 son los que recibieron al Espíritu Santo el día de Pentecostés. Y posteriormente se les agregará San Pablo. O sea, conocemos perfectamente que San Pablo se llamaba a sí mismo, con justa razón, obviamente,
como un apóstol del Señor, porque él también fue llamado de una manera especial a formar parte de este grupo selecto de hombres que recorrieron el mundo conocido, proclamando la palabra del Señor, proclamando sus verdades, que eso es muy importante, proclamando la vida y las verdades de nuestro Señor, realizando milagros y dándole el primer gran impulso a la Iglesia Católica, la Iglesia Universal, fundada por nuestro Señor Jesucristo en la persona de Pedro. Aquí quiero hacer un paréntesis porque, aprovechando el tema de los apóstoles, hay un tema apologético muy común que surge de las discusiones con personas cristianas de otros grupos, que no son católicos, o que se dicen cristianos. Bueno, ellos dicen que mediante la Escritura nosotros debemos de probarles, de alguna manera, que nuestro Señor Jesucristo fundó la Iglesia Católica y la fundó en Roma. Y quise aprovechar este pequeño momento para aclarar esto. No, la Iglesia Católica jamás ha dicho que nuestro Señor Jesucristo haya fundado su iglesia en Roma. No. Nuestro Señor fundó la Iglesia Católica en los 12, principalmente en Pedro. Por eso le cambia el nombre. Pedro no se llamaba Pedro, recordemos, se llamaba Simón. Le cambia el nombre para hacerlo la piedra de fundamento, la piedra principal sobre la cual él, que es Cristo, él, la piedra angular, edifica la iglesia. Por eso es que se llama Pedro, también se llama Cefas, que significa piedra, roca. Por eso nosotros decimos los católicos que nuestro Señor Jesucristo fundó la Iglesia Católica, no la fundó en Roma, no la fundó en una ciudad, la fundó sobre una persona, San Pedro. Y con San Pedro, las 12 columnas, los apóstoles de esta primera iglesia primitiva. Y por eso es tan importante para nosotros la figura, no solo de Pedro, sino de todos los apóstoles, porque son las columnas vivientes donde la cual fue fundada nuestra iglesia. Nuestra iglesia está fundada en personas, no en ciudades. Por eso cuando nuestro Pedro avanza a la ciudad de Roma, fallece en Roma y entrega su ministerio a el segundo papa, por llamarlo así, a San Lino, es que el papado se queda de manera permanente ya en Roma. Así que no los confundan. Nuestro Señor no fundó la iglesia en una ciudad, la fundó sobre una persona, sobre un grupo de personas, nuestros apóstoles. Por eso es importante rendirles un cierto tributo, aunque sea muy sencillo, y es platicando de una manera muy general de cómo fallecieron, conocer estos eventos históricos en los cuales ellos dieron testimonio de su fe. Pues quiero empezar con San Andrés. San Andrés era hermano de Simón Pedro y también, como él, era un pescador de ahí de Cafarnaún. Este San Andrés era amigo de San Juan, así es, de San Juan Apóstol, eran amigos. No sabemos si eran parientes o no, pero eran amigos, se conocían. Y ambos eran discípulos de San Juan Bautista. Tanto Andrés como Juan eran discípulos. Y estuvieron ahí cuando San Juan dice, cuando ve a Cristo llegar a bautizarte, este es el Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo. Y es ahí entonces cuando Andrés y Juan comienzan a seguir a nuestro Señor Jesucristo. San Andrés, si lo han notado en las Biblias, en los Evangelios, tanto Mateo como Lucas lo presentan después de Pedro. Significa que era una persona de autoridad. No solo por ser hermano de Pedro, sino porque fue, se podría decir junto con San Juan, los primeros 2 discípulos del Señor. Además, el apóstol Andrés está en varias ocasiones presente en las narrativas evangélicas, en la multiplicación de los panes, cuando hace de intermediario con algunos forasteros y también cuando le pregunta a Jesucristo sobre la destrucción de Jerusalén. Es decir, sabemos que Andrés era una persona importante, no solo por ser parte de los 12, sino que tenía esa intimidad con el Señor gracias a la amistad con Juan, gracias al parentesco, el hermano de Pedro. Por eso estaba dentro del círculo íntimo de nuestro Señor Jesucristo. No tenemos noticias ciertas sobre su muerte. Es un poco difícil poder rastrear su muerte. La única noticia probable que tenemos es de que el apóstol Andrés anunció el evangelio en las regiones bárbaras como Cilicia, en Rusia meridional, como refiere el historiador antiguo Eusebio. Se dice que fue crucificado, murió crucificado en una cruz en forma de X, en una llamada cruz griega, en Patras, en Grecia. Se dice que fue azotado fuertemente por varios soldados, luego que ataron su cuerpo a esta cruz en forma de X, y desde esa cruz, es decir, no lo clavaron, lo amarraron a la cruz,
como estaba amarrado y no perforado con clavos, pudo estar predicando la verdad de nuestro Señor Jesucristo durante 2 días enteros ahí amarrado en la cruz, proclamando la palabra del Señor. Hay muchas leyendas de que dicen de que los soldados, al ver a San Andrés durante 2 días proclamando las palabras del Señor, alabando a Dios, rezando, cantando, en esta posición de la cruz quisieron bajarlo, perdonarle la vida, pero que no pudieron desamarrar las ataduras, que no pudieron. ¿Por qué? Porque ya estaba dada la sentencia, por decirlo así, de que era momento de que Andrés fuera ya al paraíso celestial a través del martirio. Sus restos permanecen hasta el día de hoy ahí en la ciudad de Grecia. El siguiente apóstol del que quiero hablarles es Santo Tomás. Como todos recordarán, Tomás es el principal actor de un evento muy interesante dentro de la Escritura, que es cuando resucita nuestro Señor Jesucristo, se le presenta a los apóstoles. Tomás no estaba ahí, y los apóstoles van y le dicen a Tomás: hey Tomás, hemos visto al Señor resucitado. Y Tomás dicen: pues mientras yo no meta mi dedo en las llagas o meta mi mano en su costado, no voy a creer. Posteriormente nuevamente se les aparece nuestro Señor Jesucristo a los apóstoles, y ya está Tomás ahí. Y que nuestro Señor le dice: ven Tomás, mete tu dedo en mis heridas, mete tu mano en mi costado. Y es cuando Tomás cae al suelo, hincado ante el Señor, y dice estas famosas palabras que nosotros hasta el día de hoy reconocemos en misa: Señor mío y Dios mío. Este era Tomás, una persona incrédula, lo cual nos da un ejemplo muy interesante. Si tú te separas de los 12, te conviertes en un incrédulo, pierdes la fe, pierdes todo aquello que has aprendido. Si tú te alejas del seno de la iglesia, te va a pasar lo mismo que a Tomás. Te puedes alejar tanto que dejes de creer. Y eso fue lo que a él le pasó, ese pesimismo. Por eso es importante ser como Tomás, pero no como el Tomás que se ha alejado de los apóstoles, sino como el Tomás que está ahí y ante las evidencias dice: Señor mío y Dios mío. Así debemos de ser como él, tener esta firme fe, porque nuestra fe está sustentada en una realidad. Tomás tuvo que pasar por esta prueba y se convirtió en uno de los proclamadores más importantes de la fe en el mundo antiguo. La tradición coloca a Santo Tomás Apóstol como martirizado en la India el 3 de julio del año 72, atravesado por una lanza. Parece que en los últimos años de su vida estuvo proclamando la palabra de Dios en Persia y en la India, y es ahí donde sufrió el martirio. Se dice también que porque no quiso concederle la mano de una muchacha a un rey, el rey se nos molestó muchísimo, fue y lo atravesó. Bueno, hay muchos mitos alrededor de estas muertes. Desafortunadamente, como les digo, no tenemos a ciencia cierta todos los datos que quisiéramos tener sobre ellos, pero es importante recuperar un poco de las leyendas, ¿por qué no decirlo así?, de las leyendas antiguas que hablan sobre los apóstoles. Ese fue Santo Tomás, un hombre de un gran carácter, pesimista por naturaleza, que cuando se aleja de los apóstoles pierde un poco la fe, pero ante la presencia de Dios se dobla por completo y es uno de los más fuertes proclamadores de la palabra de Dios en el mundo antiguo. Así debemos de ser nosotros. Nosotros tenemos la certeza de la resurrección del Señor, así es que seamos como Tomás. Proclamemos a Cristo como nuestro Señor y nuestro Dios y vayamos al mundo a proclamar su palabra. El siguiente es el apóstol San Juan. San Juan era el más joven de todos, se habla incluso que era un adolescente. Se le conoce como el hijo de Zebedeo, que junto con su hermano Santiago y Pedro fueron testigos de la transfiguración y de la pasión del Señor al pie de la cruz. Él estaba ahí al pie de la cruz. Su juventud también le podrían decir que era medio imprudente, que por eso permaneció en todo momento junto al Señor, pero yo creo que más bien era una verdadera fuerza interna que la misma juventud le daba. Sabemos que era muy joven cuando empezó con su ministerio, tan es así que nuestro Señor Jesucristo le cede a su propia madre, cuando le dice: Juan, he ahí a tu madre, madre, he ahí a tu hijo. Es por crear este vínculo hermoso de la maternidad divina, donde la maternidad divina de María Santísima se traslada a la maternidad espiritual de la Iglesia. Y Juan es ese discípulo amado, en el cual todos debemos de vernos reflejados. Si tú verdaderamente quieres considerarte un discípulo amado por el Señor, debes de entender
que tienes que ser como Él y recibir a María Santísima en tu casa. Esos son los verdaderos discípulos amados. Obviamente escribió uno de los evangelios, escribió también algunas cartas, es considerado el gran teólogo de la antigüedad. San Juan era un gran teólogo, su evangelio es un evangelio teológico en todo el sentido de la palabra. Su libro del Apocalipsis también describe una gran cantidad de hechos proféticos, también una gran cantidad de hechos históricos. Y también nos relata un poco sobre su propio destino, donde él narra que por la palabra de Dios y el testimonio de nuestro Señor Jesucristo está excluido o erradicado a la isla de Patmos, en Grecia. Según la tradición, Juan vivió en Efeso junto con María Santísima. Una vez después de la asunción de María Santísima, pudo ya salir a proclamar por el Imperio Romano, por las provincias del Imperio Romano. Bajo el reinado de Domiciano fue condenado a muerte, introduciéndolo en un caldero hirviente de aceite, del cual sale completamente ileso. El emperador, al no poderlo matar, simplemente lo manda desterrado a la isla de Patmos. Ya en su vejez sale de Patmos, regresa a Efeso, donde muere por vejez, dando su testimonio de vida. Es el único apóstol que no muere en el martirio. Es decir, muere de viejito, vaya, ¿no? Y hay muchas tradiciones muy hermosas alrededor de cómo es la muerte de Juan. Se dice que un día se le apareció nuestro Señor y le dijo: Juan, es hora que te reúnas con tus hermanos, y que muere apaciblemente en su cama, ahí en Efeso. Se sabe que él, hasta los últimos días de su vida, estuvo proclamando la palabra de Dios. Es decir, no importa la vejez, siempre mantuvo una gran fortaleza que le permitía seguir adelante con este trabajo tan hermoso que era proclamar la palabra de Dios. San Juan era el más joven y fue el apóstol que más vivió. Obviamente, murió, se dice, a finales del siglo I, posiblemente inicios del siglo II, a la edad de 98 años de edad. Luego tenemos a San Felipe. San Felipe era un personaje un poco desconocido, la verdad. Sabemos que era de Betsaida, era conocido, era amigo de Andrés y de Pedro, también era pescador. Tiene algunas participaciones significativas en el Evangelio. Por ejemplo, cuando él invita a Bartolomé a formar parte de los apóstoles, él atrae a Bartolomé aparte como discípulo del Señor, participa en la multiplicación de los panes y también le pide a Cristo una cosa muy importante. La última cena es: Señor, muéstranos al Padre. Esto es muy importante para nosotros porque Felipe había entendido más o menos la palabra que había proclamado nuestro Señor, decir que a través de él se podría llegar al Padre. No lo había entendido del todo, obviamente, pero ya estaba teniendo nociones muy importantes sobre lo que era la verdadera mediación de nuestro Señor Jesucristo. Y es él el que abre este debate interno entre ellos con Cristo sobre qué significa la mediación, ¿no? Por eso le dice él: muéstranos al Padre. Y es cuando Jesucristo le dice: tanto que he estado contigo y aún no reconoces al Padre, el que me ha visto a mí ha visto al Padre, hablando ahora sí de la naturaleza divina. Tiene que hacerse una gran reflexión para entender la profundidad de todos estos textos. Lo sabemos, pero es ahí donde Felipe dice: sé él, el Señor, el que me puede llevar al Padre, es el que me puede mostrar la realidad de Dios verdadera. Ya estaba entendiendo la verdadera labor de Cristo de alguna manera, y aún con una pregunta infantil como muéstranos al Padre, aún así ya se estaba acercando a esta realidad de que nuestro Señor Jesucristo es el verdadero mediador ante la presencia del Padre. Una leyenda cuenta que los paganos querían obligarlo a él a realizar sacrificios a una estatua de Marte, es decir, un sacrificio a un ídolo pagano, pero que un demonio oculto en el pedestal de este ídolo mata al sacerdote pagano y a unos soldados que se encontraban alrededor de la estatua. Felipe se compadece de ellos. Obviamente él se negó a ofrecer este sacrificio, se compadece de estas personas al verlos muertos por un demonio, los resucita en ese instante a través de la oración, y esto genera un fuerte odio, por la clase sacerdotal pagana que estaban ahí, y lo toman prisionero y lo crucifican, muere crucificado. Se sabe que él fue un gran evangelizador en las zonas de Frigia y de Escitia.
y que su tumba actualmente está en Grecia, en la ciudad de Hierápolis. Como le digo, murió, la tradición cuenta que murió crucificado y también fue lapidado, es decir, fue apedrado. Hay muchas dudas sobre realmente cómo falleció. Incluso en algún lugar leí que también fue crucificado junto con sus propias hijas. Creo que tenía 2 hijas. Pues bien, ese fue el testimonio de Felipe. Posteriormente tenemos el testimonio de Santiago el Menor. Recordemos que había 2 Santiagos, ¿sí? O 2 Jacobos, también se les conoce como Jacobo. Santiago el Menor y Santiago el Mayor. Ahora vamos a hablar de Santiago el Menor. Y se le dice así el menor porque era el menor de edad en comparación con el otro Santiago, nada más, por eso era la forma de distinguirlos. En muchos lugares también lo encontraremos como Jacobo. Bueno, se dice que era de Caná de Galilea, que su padre se llamaba Alfeo y que era familiar de nuestro Señor Jesucristo. Así es, era pariente de nuestro Señor Jesucristo, era su primo, era primo de él. San Pablo afirma que una de las apariciones de Jesús resucitado fue precisamente a Santiago. Y el libro de los Hechos de los Apóstoles narra cómo la iglesia de Jerusalén en la iglesia de Jerusalén era sumamente estimado este apóstol. ¿Por qué? Porque él era su primer obispo. Él estaba a cargo de la iglesia de Jerusalén. Él era el obispo de Jerusalén. San Pedro no, San Pedro estaba moviéndose por las regiones evangelizando. Sabemos, por ejemplo, que él fundó la primera iglesia en Antioquía. De ahí San Pedro se estuvo moviendo hasta que terminó en Roma. Pero el obispo ahí de Jerusalén era Santiago. Inclusive durante el primer concilio de la Iglesia Católica, que sucede ahí en Jerusalén con los apóstoles, el que estaba a cargo de la iglesia de la localidad era Santiago. Cuando Pablo se convierte y regresa de Damasco y llega a Jerusalén, busca a Pedro y a Santiago, porque eran los encargados de la iglesia de ahí. Por eso es que es muy importante la figura de Santiago. Es importantísima para nosotros. Inclusive escribió una de las cartas apostólicas y él tiene una de las frases más hermosas que podremos encontrar en nuestro evangelio, en todo el Nuevo Testamento. Y es la que nos da la fórmula de la salvación. Así es, en el 2 capítulo de su carta de Santiago viene la fórmula de cómo te vas a salvar. Y él lo dice muy claramente, hay que creer, claro, pero también hay que actuar, ¿sí? Porque él dice con toda claridad que la fe sin obras es una fe muerta. No basta creer, hay que actuar, hay que demostrar la fe a nosotros, a los demás y sobre todo a Dios. Verdaderamente decirle, mira Dios, mi corazón sí amo de verdad, está lleno de cicatrices mi corazón, está lleno de amor que has sanado con tu palabra. Eso es lo que nos hace santos verdaderamente, es creer y actuar. Las dos, ¿sí? Era llamado el santo de Jerusalén. ¿Por qué? Era su obispo y sabemos que era muy, muy querido por la comunidad cristiana primitiva. Y no solo por ellos, también incluso por muchos judíos, como lo pone de manifiesto el mismísimo historiador judío llamado Flavio Josefo. Dice que a Jerusalén le llegaron grandes castigos de Dios por haber asesinado a Santiago, que era considerado el hombre más santo de la ciudad, así como lo oyen. Ese era Santiago. ¿Cómo murió? Pues se dice que el sumo sacerdote Anás II y los jefes del Sanedrín, querían que este apóstol se presentara en una sinagoga, el templo de Jerusalén, y proclamara que Jesucristo no era el Mesías. Eso querían ellos. Debemos recordar que todavía el orden sacerdotal judío tenía cierta influencia sobre los cristianos en el sentido que ellos eran la autoridad del pueblo judío, ¿sí? No tanto por la fe, sino que por la cuestión política y social, el Sanedrín seguía siendo una autoridad del pueblo judío, del cual Santiago pues obviamente era parte, aunque no como de la religión judía, para tratar de hacer una distinción. Entonces lo quisieron obligar a que él proclamara ahí, en el templo de Jerusalén, de que nuestro Señor Jesucristo no era el Mesías ni tampoco era el Redentor. Obviamente Santiago se presenta al templo y dice exactamente lo contrario, es decir, Jesús es el enviado de Dios para la salvación de los que quieran salvarse. Y lo veremos un día sobre las nubes sentado a la derecha de Dios. Esto enojó muchísimo al Sanedrín, especialmente a Anás II. Lo tomaron prisionero a Santiago en ese momento, lo subieron a la parte más alta del templo y desde ahí lo aventaron. Cuando cae Santiago no fallece, sino que al caer, obviamente lastimado y golpeado, se pone a hacer oración. Sabía que su muerte era inminente, ¿no? Y se dice la tradición que se puso a rezar así: Padre Dios, te ruego que los perdones,
porque no saben lo que hacen. Es decir, toma las palabras de Cristo en la cruz. El Sanedrín, Anás II, al verlo ahí rezando después de caer desde la torre más alta del templo, lo golpean hasta la muerte con piedras y palos. Ese fue el martirio de Santiago el Menor, o primer obispo de Jerusalén. Posteriormente tenemos a San Bartolomé. En algunos lugares también se le conoce como Natanael. Él forma parte de los primeros 12, es decir, forma parte de los primeros que se unieron a nuestro Señor Jesucristo. Cuando estaban Juan, Andrés, se integra Pedro, y Bartolomé era parte de este mismo grupo de pescadores. Ahí todos ellos eran de Betsaida y eran pescadores. Por lo tanto, es de los primeros que se integran a este grupo interno, grupo especial de discípulos del Señor, los apóstoles. La leyenda dice que después de Pentecostés se fue a la India y que hizo grandes conversiones en la región de la India. También se dice que estuvo en Mesopotamia, en lo que había en Armenia y en el país de los partos, así se llama. Se dice que en Armenia el rey Astiages lo martirizó con crueldad inaudita por causa de la predicación de la fe. Le arrancaron la piel y le decapitaron para luego ser crucificado. Esta fue la muerte de San Bartolomé, una muerte terrible, ¿sí? Es decir, se dice que lo decapitaron, que lo crucificaron y que aparte le quitaron la piel. O sea, lo desollaron vivo. Fue un tormento espantoso el que sufrió Bartolomé, pero fue un gran evangelizador. Si nos ponemos a pensar, recorrió grandes extensiones de terreno evangelizando al Señor. Fue uno de los apóstoles más activos en cuestiones de viaje. Vaya, rivalizaba perfectamente con Pablo. Luego tenemos a Mateo. Mateo es un personaje enigmático. Sabemos que le decían el Leví también, y que era hijo de Alfeo. ¿Por qué es tan enigmático? Porque su llamado al seguimiento de Cristo es muy extraño, vayan, de alguna manera. Nuestro Señor había llamado, con todo el perdón de la palabra, a personas ignorantes, llamémoslos así. Había llamado primero a pescadores, a que formaran parte de su círculo interno de discípulos. Es decir, personas con poca formación. Pero de repente manda a llamar a Mateo. Mateo era una persona muy odiada por los judíos. ¿Por qué? Porque Mateo era recolector de impuestos. Por lo tanto, vamos a ponerlo así, era un aliado de los romanos y enemigo de los judíos. Se le consideraba un verdadero traidor ante los ojos del pueblo judío. Entonces Mateo es un personaje enigmático. Para ser un recaudador de impuestos se necesitaba entonces ciertos estudios. Quiere decir que Mateo entonces sabía latín, sabía griego, porque la gran mayoría de las instrucciones académicas eran en griego, y obviamente sabía el arameo. Sabía escribir, sabía leer, sabía matemáticas, sabía llevar registros contables, lo que hoy conocemos como contabilidad. Vaya, era un contador de aquella época. Por lo tanto, su llamado es enigmático porque como que ya no hace sintonía con los demás discípulos. Todos eran bruscos, pescadores, posiblemente ni siquiera sabían leer o escribir, y de repente es llamado Mateo, alguien que el pueblo incluso lo consideraba un traidor, ¿sí? Era, como les digo, era recaudador de impuestos ahí en Cafarnaúm, donde vivían los pescadores, Andrés, Felipe, Pedro, etc. Y además se va formando el primer gran grupo de discípulos. Se dice que en su martirio fue azotado con 39 azotes por predicar que Jesucristo, el Señor, había resucitado. A muchos de los apóstoles fueron martirizados, golpeados, perseguidos, azotados, o sea, les pasó de todo, ¿eh? No nomás que se murieron y ya, sino que pasaron verdaderas aventuras, ¿sí? Cuando estalló la gran persecución contra los cristianos en Jerusalén, Mateo estaba ahí, entonces se tuvo que ir al extranjero a realizar su evangelización y se dirigió principalmente a África y se asentó en lo que hoy es la región de Etiopía, y desde ahí murió martirizado. Se dice que su evangelio lo escribió incluso desde Etiopía o en su traslado hacia Etiopía. Se dice que fue atravesado por una lanza en el año 60 en la ciudad de Nadabau, allí en Etiopía. Ese fue el destino de Mateo. Le agradecemos de manera especial a Mateo su evangelio. Rico, muy rico en escritura, en anécdotas, en testimonios. Es decir, es un evangelio preparado de una manera muy especial, con una gran descripción de los detalles que envolvieron la vida de nuestro Señor Jesucristo. Es un evangelio muy, muy rico,
¿sí? Rivaliza en cierto sentido con el de Lucas en la riqueza del lenguaje y en el manejo de la escritura. Obviamente Lucas era un erudito y tenía una mayor cantidad de recursos ortográficos y lingüísticos, pero Mateo no se queda tan atrás. Y por eso le agradecemos, porque nos dejó uno de los más hermosos evangelios que existen, obviamente, su evangelio, el evangelio de San Mateo. Luego tenemos el testimonio de Santiago, el otro Santiago, Santiago el mayor. Su testimonio es realmente breve, pero sí es muy impactante. El mismo libro de los Hechos de los Apóstoles narra su martirio. Es decir, Santiago el Mayor murió asesinado por el rey Herodes Agripa el 25 de marzo del año 41. Es decir, apenas 8 años después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Se dice que Herodes Agripa lo había arrestado y que Santiago, pues, en la cárcel predicaba y defendía su fe, no solo ante los demás reos, sino ante aquellos que lo mantenían cautivo y ante su propio juicio ante el rey Herodes. Se dice que su custodio, incluso un oficial que estaba ahí con él cuidándolo, de escucharlo y de estar escuchando el testimonio que daba Santiago y de esta firme fe que él mostraba, se convierte, y que este soldado murió junto con él, ¿sí? Murió obviamente decapitado ahí en la ciudad de Jerusalén, apenas en el año 41 después de nuestro Señor Jesucristo, es decir, apenas 8 años después de la muerte del Señor. Fue muy breve su periodo, su labor apostólica, pero no por eso menos rica. También se dice la leyenda que sus discípulos, su grupo cercano de discípulos, tomó su cuerpo y lo trasladó a la ciudad de Galicia, lo que hoy es España, y de ahí surge esto que se llamamos el Camino de Santiago, pero no es porque él lo haya recorrido, sino porque su cuerpo, ya muerto, martirizado, lo recorrió hasta ser depositado en Galicia. También dicen estas leyendas, ¿no? Bueno, otra leyenda dicen que sí logró ir vivo a España y que ahí se le apareció la Virgen del Pilar. Es decir, hay varias versiones, ¿no? Pero bueno, esto lo que importante era recalcar cuál había sido su muerte, principalmente martirizado por el rey Herodes Agripa. Luego viene San Simón, no confundir con Simón Pedro, es otro. Es decir, con los discípulos había 2 Santiagos y había 2 Simones. San Simón también era conocido como el Celote, porque él pertenecía a esta secta judaica de los celotes. Ojo, la gran mayoría eran del grupo de los fariseos, pero Simón no, era de los celotes y también era de otra región, de Cananea. Por lo tanto, podemos decir que no pertenecía al grupo primero de discípulos, es decir, no era amigo de Pedro, de Andrés, de Felipe, sino que posteriormente se agregó a este grupo. Sí, por lo general se aparece siempre en el 10º o en el 11º lugar en las listas apostólicas, es decir, fue de los últimos en integrarse al grupo de discípulos. Se sabe muy poco de él, la verdad es que se sabe muy poco de él. Se dice que su principal labor apostólica la realizó en Egipto, luego viajó a Mesopotamia, que es donde fallece en compañía de San Judas Tadeo. Estaban juntos los dos, fallecen ahí en Persia. Se dice que San Simón fue, aserrado con una sierra de leñador, fue cortado su cuerpo, ¿sí? Por no haber querido adorar al dios Sol de Persia. Terrible la muerte que recibió este apóstol, San Simón, y lo realizó unido, sufrió el martirio en compañía de otro gran apóstol, que es San Judas Tadeo. Estaban juntos. Sabemos que San Judas Tadeo habría muerto, según los orientales, murió en una ciudad que se llama Edesa, que está en el Líbano actualmente. Pero hay otra tradición que fue la que más fue adoptada acá en el occidente, por nosotros, los católicos de rito latino, y se dice que murió en Mesopotamia, para luego donde se reunió con Simón el Cananeo, es decir, con San Simón, reunidos ahí en Mesopotamia. Predicaron en todo lo que es la región de Persia, lo que actualmente sería la región de Armenia, ¿sí? Y que fueron participados en la ciudad de Suamir, en Persia, obviamente, allá por el año 62. Se dice que San Judas Tadeo le habían golpeado la cabeza con una masa, que le llaman, es un palo con una bola de acero o de fierro en la punta, o con una piedra en la punta, con eso le quebraron la cabeza y después seccionaron su cuerpo
Unos dicen que con un hacha, o con un samsir, que es una espada tipo sarracena, que es curva, con eso le cortaron la cabeza. E incluso hay otros que dicen que fue descuartizado con jalones de caballos. Es decir, hay varias versiones. Lo que se dice es que falleció en la región de Persia en compañía de San Simón. Luego viene un personaje especial que él mismo, por decirlo así, él mismo se integra a este grupo de los apóstoles. Hablo de San Pablo. Él no formó parte de los primeros 12, él no formó parte de Pentecostés, él no formó parte de la predicación de nuestro Señor Jesucristo, eso es verdad. Sin embargo, tenemos que ser honestos y ver que efectivamente San Pablo fue llamado de una manera especial por nuestro Señor Jesucristo. Él mismo lo relata, él dice: yo tengo el derecho a ser considerado entre los apóstoles, porque he sido llamado y levantado por el Señor. Muy bien, se lo concedemos, aparte de que obviamente fue el más grande evangelizador del primer siglo, así es que no podemos discutirle absolutamente nada a su misión como apóstol. Su nombre era Saulo, era judío de raza, pero él había nacido como ciudadano romano en la ciudad de Tarso, que hoy es Turquía, y él nace como ciudadano romano. San Pablo era ciudadano romano, algo muy importante, por eso es que incluso determinó la forma de su muerte, esta nacionalidad. San Pablo pasó de todo: encarcelamientos, naufragios, azotes, golpes, sufrió de todo. Tuvo una vida increíblemente aventurera en el buen sentido de la palabra. Y era un erudito, era una persona con altos conocimientos, obviamente en la cultura griega principalmente. Sus escritos, sus cartas son ricas en el griego, es decir, tiene un lenguaje propio él, lo cual habla de su erudición y de su gran capacidad para el uso de la palabra, vaya, ¿sí? Por eso es que fue tan importante su labor apostólica, porque realmente evangelizó todo el Mediterráneo, principalmente en las regiones que en las zonas balcánicas, Roma, Grecia, etcétera. Tuvo una vida impresionantemente activa en la proclamación del Señor. Tuvo debates muy fuertes con filósofos griegos. Quiere decir que estaba a la altura de los filósofos griegos. Era una persona que conocía todos estos temas, ¿sí? Y sobre todo, sabemos que verdaderamente una persona fuerte de carácter, muy fuerte de carácter, incluso llegó a pelearse hasta con los otros discípulos y otros apóstoles, pero en el buen sentido, ¿no? Sobre las intenciones de cómo llevar a cabo la evangelización. Era una persona muy fuerte de carácter, y obviamente solo así se puede considerar cómo es que pudo lograr tanto. Era increíblemente inteligente, muy bien preparado, con una gran capacidad de discurso, de diálogo. Y, como lo sabemos, era un erudito griego. Muchos viajes, muchísimas cartas. De todas las cartas que se dicen que son de San Pablo, sabemos que realmente la mitad las escribió, las otras mitad no las escribió de puño y letra, pero sí constan en ellas que provienen de las enseñanzas de Pablo. Es decir, si no las escribió él, las escribió algún discípulo. Después de tantos viajes y de tantas aventuras y epopeyas, logra llegar a la ciudad de Roma, donde se encuentra nuevamente con Pedro. Y durante las persecuciones proclamadas por el emperador Nerón, allá por el año 64, tanto él como Pedro, no sabemos si al mismo tiempo o en momentos diferentes, fueron apresados. Él fue encarcelado durante algún tiempo y posteriormente condenado a muerte. Por ser ciudadano romano, él no podía ser crucificado, no podía ser asesinado dentro del Coliseo o dentro del circo romano de Nerón. Por lo tanto, su muerte tiene una muerte, vamos a llamarlo así, un poco más digna en un sentido humano. Es decir, no fue torturado, simplemente fue decapitado. Y yo sé que se escucha un poco raro mis palabras, pero debemos de tomar en cuenta que la decapitación mediante un solo golpe es una forma que se consideraba muy noble de morir. ¿Por qué? Porque era una muerte extremadamente rápida, evitando un máximo sufrimiento para el reo. Así murió Pablo, ¿sí? Decapitado. Sus restos obviamente permanecen hasta el día de hoy en la Basílica de San Pablo,
ahí en Roma, ahí están sus restos, se dice que ahí mismo fue enterrado y que por eso se edificó esa basílica años después en ese lugar, porque ahí estaba enterrado Pablo, ¿sí? Y obviamente en estos periodos el que un romano diera testimonio de la fe de Cristo pues ya generaba una gran controversia, porque durante aquellos tiempos se consideraba que los principales seguidores de este Jesús llamado el Cristo por lo general eran judíos y no romanos. Entonces empezó a destacar mucho la figura de Pablo en estos ambientes. ¿Cómo es posible que un romano instruido en la cultura griega, judío de raza, esté profesando el cristianismo y defendiendo la realidad del Señor Jesús, ¿no? Este personaje, Pablo, era un personaje de contrastes. Un personaje, obviamente, muy querido por la iglesia. Obviamente es uno de los pilares fundamentales de nuestra fe. Y más que nada también reconocer en él la fuerza con la cual predicó. Una fortaleza impresionante. Y se decía que él era relativamente chaparrito de estatura, ¿no? Pues ese era Pablo, uno de los grandes proclamadores de la antigüedad de la palabra de Dios. Y pues no podía faltar San Pedro, el gran discípulo, ¿sí? El hombre, vaya, de los contrastes de temperamento, un hombre enigmático, un hombre rudo, un hombre que posiblemente no tenía nada de formación académica, no, posiblemente ni siquiera sabía escribir, no lo sabemos. Pero sabemos que era una persona increíblemente carismática dentro de su propia fortaleza y dentro de su propia rudeza. Incluso si ustedes ven todas las representaciones de Pedro, está representado de una manera ruda, fuerte. Es un hombre muy fuerte, ¿sí? Su nombre era Simón Bar Jonás, que significa Simón, hijo de Jonás. Y en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 16, podemos ver cómo nuestro Señor Jesucristo le cambia el nombre. A partir de ahora tú serás Pedro, que significa piedra, ¿sí? Esto en el idioma griego. Petros, que viene de Petros, Petra, piedra, Pedro. Y es donde es la piedra sobre la cual nuestro Señor edifica su iglesia. San Pablo, que utilizaba más el idioma griego en sus textos, no le llamaba tanto Pedro, le llamaba Cefas. Cefas es una, ¿cómo se puede decir? Es una modificación de la palabra kepa, que en arameo significa piedra, que más o menos trasladada al griego se escribía como lo que hoy sería Cefas. Vaya, por eso es que Pablo le llama Cefas, que significa piedra en arameo, ¿sí? Bien, fue obviamente nuestro primer papa en el sentido de lo que significa el papado, es decir, el jefe mayor de la iglesia en quien reside la autoridad máxima de la iglesia. Primero fue un papa sin sede, por decirlo de alguna manera, porque Pedro hacía viajes apostólicos. Sabemos que estuvo en Jerusalén algún tiempo, estuvo en Antioquía, estuvo en algunas otras regiones, regresó a Jerusalén y finalmente termina en Roma, donde es considerado como el gran obispo de Roma. Y tiene mucho sentido. Roma era la capital del mundo en ese momento. Era el centro del mundo, por llamarlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque es donde estaba la sede del imperio. Y ese era el mundo conocido para estas personas. Por lo tanto, Roma era la ciudad más importante. Ahí debía de estar la persona más importante. No tanto en Jerusalén, sino en Roma. Desde donde se puede proclamar la palabra del Señor a todo el mundo. Por eso era importante la sede de Roma. Incluso el dicho de hoy dice, todos los caminos conducen a Roma. Claro, porque Roma estaba en el centro del mundo. Por eso es que Pedro viaja a Roma y se hace cargo de la comunidad que estaba ahí en Roma, una comunidad que ya existía. Recordemos que en Roma ya había primeros cristianos, pero llega Pedro a tomar posesión, por decirlo así de alguna manera, de esta sede, a convertirse en el primer obispo de Roma. Para el año 64, lo mismo que pasó con Pablo, es apresado por órdenes del emperador Nerón. Recordemos que en este año surge un incendio terrible que devasta una gran cantidad de la ciudad de Roma. Las grandes ciudades no todas eran de piedra, eran de madera. Por lo tanto, una gran área de la ciudad de Roma es destruida por un incendio en el año 64. Los rumores dicen que fue el mismísimo Nerón quien la quemó. Es imposible saberlo. Lo que sí sabemos es que le echaron la culpa a los cristianos. Inclusive el mismo Flavio Josefo, un historiador, también otros historiadores como Plinio el Joven,
dan testimonio de estos incendios, de estos eventos y de cómo los cristianos fueron perseguidos y en general todos los judíos, es decir, todos los de raza judía de Roma fueron expulsados en algún momento de la historia por estas grandes controversias que se daban con respecto al judaísmo y el cristianismo, ¿no? Entonces sabemos que era una comunidad muy floreciente, tanto de judíos como de cristianos, y había una gran pugna constante entre ellos que generaba enormes altercados. Se dice que en uno de estos altercados se generó este incendio. Bueno, eso es lo que dice Nerón. Pues este emperador, loco de remate, manda la persecución de los cristianos y es apresado San Pablo y San Pedro. Obviamente San Pedro ya era un poco mayor de edad, ya estamos hablando del año 64, entonces pensamos que San Pedro tendría más o menos esa misma edad, posiblemente incluso era un poco mayor que Jesucristo. Tendría alrededor de 65 a 75 años de edad, ¿sí? Fue crucificado, se dice que ahí en el circo romano, inclusive un testimonio muy importante es en la plaza de San Pedro actualmente, hay un obelisco en el puro centro de la plaza de San Pedro. Ese obelisco estaba ubicado en el circo de Nerón, ahí en Roma, que es donde fue crucificado Pedro. Vaya, para que se entienda. Ese obelisco que está ahí, en el centro de la plaza de San Pedro, fue un testigo mudo de la crucifixión de Pedro. Por eso es que está ahí, no por otra cosa. Sabemos que Pedro fue condenado a morir en la cruz, crucificado, pero él pidió, porque no se sentía digno, pidió ser crucificado de cabeza. Por eso es que uno de los signos de Pedro, uno de los signos del papado, no solo son las llaves, es también esa cruz volteada, una cruz viendo hacia abajo, y es la cruz de Pedro. Muchas personas dicen, ¿es signo satánico? No, no es signo satánico, porque es la cruz de Pedro, ¿sí? Él murió crucificado de cabeza. Hace algunos años se encontraron sus restos precisamente abajo del altar mayor de la Basílica de San Pedro, ahí en el Vaticano. ¿Por qué? Porque ahí fue enterrado, en la colina vaticana. Por eso es que el Vaticano está ahí. La colina vaticana era un basurero, era donde aventaban a los cadáveres de los esclavos o de los prisioneros. Es decir, era un lugar donde aventaban la basura, porque estaba fuera, al otro lado del río, de la verdadera ciudad de Roma. Vaya, la colina vaticana estaba afuera de Roma. Y ahí aventaron el cuerpo de Pedro, obviamente ahí fue enterrado, y ahí se construyó lo que conocemos como la Basílica de San Pedro, en la colina vaticana. Hace algunos años se encontró, obviamente, su tumba, y se encontraron sus restos. Y llamó mucho la atención el hecho de que entre los restos que estaban ahí de San Pedro, aparte de unas ropas muy finas para haber sido una persona enterrada en una colina donde entierran puros esclavos y prisioneros, estaba vestido con ropas finas. Y no tenía los pies, es decir, en la osamenta faltaban los pies de Pedro. ¿Qué significa esto? Muy sencillo. Para descolgar a Pedro de la cruz, lo que hacían era cortaban los pies, porque él estaba crucificado de cabeza, ¿sí? Entonces le cortaron los pies y cayó por su propio peso el resto del cuerpo. Por eso pudieron comprobar que efectivamente se trataba de Pedro. Y ahí está actualmente la Basílica de San Pedro. Justo debajo del altar se encontró la pared roja, así se llama la pared roja. ¿Qué significa? Donde estaba enterrado Pedro, en esa pared roja, porque ahí estaba la inscripción, aquí está Pedro. Ahí encontraron literal su epitafio, aquí está Pedro. Y por eso supieron que ahí estaba su tumba muchos años después, y supieron por qué es que habían construido ahí un primer templo en honor de Pedro. Ya lo comprendieron. Y obviamente con el crecimiento de la iglesia también creció la Basílica de Pedro. Pero antes de terminar con esto de la muerte de los apóstoles, quiero hablar de un apóstol más, que muchas veces nos olvidamos de él, y es San Matías. San Matías no era parte integral de los 12, de la parte original de los 12, sino que San Matías vino a ocupar el lugar que dejó vacante Judas Iscariote. Matías, como lo dice el libro de los Hechos, debe ser considerado entre los 12, así lo dice el texto, debe ser contado como uno de los 12, debe ser considerado un verdadero apóstol, por todos y cada uno de nosotros. Fue electo apóstol para ocupar el lugar de Judas Iscariote por todos los demás apóstoles, por órdenes de Pedro, y a partir de ese momento se unió directamente a ellos, estuvo presente en Pentecostés,
Y según la tradición, predicó primero en Judea y luego en otros países. Se dice que viajó a la ciudad de Capadocia y a las diversas costas del mar Caspio. Sufrió muchas persecuciones por los pueblos bárbaros a los cuales visitó y obtuvo finalmente el martirio en la ciudad de Cólquida. No se sabe bien cómo murió. Las leyendas que más aceptación han tenido es de que murió decapitado por un hacha, es decir, golpeado por un hacha, ¿sí? Se dice que su cuerpo estuvo mucho tiempo en Jerusalén y posteriormente Santa Elena lo trasladó a la ciudad de Roma. Ese fue San Matías y hay que rendirle el debido honor como un apóstol del Señor, porque como lo dice el mismo libro de los Hechos, desde el principio de la predicación del Señor, él estaba presente como uno de los discípulos, ¿sí? Estos fueron los 13 apóstoles, ¿no? Los 12 originales, más Pablo, el 13º apóstol. Y así murieron. Y lo importante de que quise hablar de estos apóstoles es dar testimonio de su grandeza, dar testimonio de que son nuestros verdaderos héroes y debemos de reconocerles, alabarles, agradecerles todo lo que hicieron para el surgimiento de la iglesia del Señor. Hay que encomendarnos a ellos por el bien de nuestra iglesia, por el bien de nuestro pueblo. Y pedirles a todos y cada uno de ustedes que les rindamos siempre a los apóstoles el debido respeto y veneración que se merecen, como estos verdaderos fundamentos de la iglesia, de la fe que hoy profesamos todos y cada uno de nosotros. Ellos fueron los primeros que cimentaron este gran testimonio. Soy su servidor Jaime Velázquez, espero les haya gustado este programa, me encomiendo sus oraciones, les prometo que cuentan con las mías y recordemos siempre, viva Cristo Rey, viva María Santísima Virgen de Guadalupe. Hasta la próxima.